Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón, llamado ¿quién? Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar porque eran ¿qué? Tenga presente eso. ¿Eran qué? Y les dijo, ¿quién les dijo? ¿Estamos hablando de quién? Venid en pos de mí, y os haré ¿qué? Ellos entonces, dejando al instante las redes, le siguieron. Ahora Mateo 10:25, así que corra ahí unas 6 páginas y ubique el capítulo 10, verso 25, traducción, la nueva traducción viviente. En esta versión, léalo usted, ¿cómo lo leemos en la Reina Valera? Déjelo ahí, esa primera parte. Bástele al discípulo ser como y al siervo como. Escuche esta traducción. Los alumnos, un discípulo es ¿qué? Un alumno. Los alumnos deben parecerse ¿a quién? Y los esclavos deben parecerse ¿a quién? Diga, tremendo eso. Los alumnos se deben de parecer al maestro. Gloria al nombre de Jesús. Vamos a orar, vamos a orar. Deje un momento allí su palabra. Qué bueno que Dios nos dio un corazón sensible a la palabra. Y hay que permitir que Dios nos enseñe, que Dios nos instruya. Si Dios no implanta la palabra, el salmista dijo, si Jehová no edifica su casa, necesitamos que Dios implante la palabra. Nos la ayude nos ayuda a creer, a entronizarla, a obedecerla. Porque nada hacemos nosotros escuchar la palabra si no la ponemos por obra. Y vamos a orar para que Dios nos dé un corazón de esos que a Dios le agrada, un corazón humilde, un corazón que tenga hambre y sed, un corazón dispuesto, aleluya. Y que Dios haga 3 cosas que es importante cuando uno escucha la palabra o la estudia, nos dé iluminación, revelación, inspiración. Oremos en el nombre de Jesús. Soberano Dios, damos gracias, Señor Jesucristo. Y nuevamente, Señor, estamos delante de ti con temor, con reverencia, con todo amor, aleluya. Hemos presentado, Señor, estamos presentando nuestro culto racional. Nos presentamos delante de ti en sacrificio vivo, un sacrificio santo que es agradable, Señor. Y tenemos presente que tú tienes palabras de vida eterna, que tú eres el que da la interpretación, la inspiración y la revelación. A tu nombre es toda la gloria, Señor, todo el reconocimiento. Te pido, Dios, que esta palabra, aleluya, pueda entronizarse en mi vida para no ser solamente oidor, sino también hacedor, y que con temor y con humildad pueda reconocer, aleluya, que solo tú, Señor, eres el Dios de mi salvación y el que me enseña provechosamente. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Digamos gloria a Dios. Tenga la bondad, hermanos, y estén cómodos. ¿De qué vamos a hablar hoy? ¿Cuál es el tema? El llamado de un discípulo. Gloria al nombre de Jesús.
Los alumnos o los discípulos deben parecerse a su maestro. Y quiero ilustrar algo a manera de preámbulo, de introducción, porque es importante comprender esto para entender cómo se hacía una persona discípulo de alguien, teniendo presente el contexto cultural en el que se está dando la palabra de Dios. Resulta que en la educación hebrea, en los tiempos de Jesús, escuche esto, había que pasar un proceso para que alguien se convirtiera en discípulo de un maestro. De los 6 a los 10 años, todos los niños debían de estudiar la Torá, o sea, de Génesis hasta Deuteronomio. Y esa etapa se conocía como la etapa Beth Sefer. Y era una etapa en la cual ellos debían de memorizar las porciones de la palabra de Dios, la debían de recitar. ¿De los 6 a qué? 10 años. De los 10 a los 14 años se conocía como la etapa Bet Midrash. Y era que ellos, si pasaban la prueba, o sea, calificaban, y ellos aprendían en esa primera etapa los 5 primeros libros de la palabra del Señor, entonces los promovían, y de los 10 a los 14 debían de estudiar los profetas y los escritos. Pero cuando ellos superaban esa etapa, de los 14 a los 15, esa etapa la llamaban Bet Talmud. Solo los sobresalientes podían continuar en la etapa y se convertían discípulos de un rabí. Así que el rabí los llamaba a ellos. El joven lo dejaba todo, esa persona lo dejaba todo para aprender el yugo del rabí, o sea, la doctrina y el estilo de vida. Pero solo calificaban los que en el proceso avanzaban. ¿Qué ocurría? Escuche esto. ¿Qué ocurría cuando una persona no calificaba? O sea, que en ese proceso de la educación no aprendió los primeros 5 libros de la palabra, no aprendió tampoco los escritos ni los profetas, y no se hizo discípulo de un maestro. ¿Qué pasaba con esos? Esos hombres debían de regresar a su casa y esas personas se convertían al oficio de sus padres. Así que cuando la palabra de Dios dice que Pedro era pescador, ¿era por qué? No pasó. Su padre era pescador y como él no pasó el proceso para ser instruido al lado de un maestro y convertirse en discípulo, él entonces tenía que dedicarse al oficio de su padre. Si su padre era pescador, entonces él ¿qué debía de hacer? Pescador. Si su padre era agricultor, ¿cuál oficio debía de seguir él? La agricultura. Porque no había ¿qué? Calificado. Usted observa en la palabra de Dios, en Hechos capítulo 22, el verso 3, esa es la razón por la cual Pablo dice que él fue discípulo ¿de quién? Del gran maestro, ¿quién?
Gamaliel, según Hechos capítulo 5. Porque quiere decir que Saulo ¿qué? Calificó el proceso. Por eso en la defensa que él hace de su testimonio, ¿qué es lo que él dice? Yo soy hebreo de hebreos. Quiere decir un hombre que califiqué desde niño, aprendí la ley, aprendí los escritos, aprendí la Torá, aprendí los profetas. En cuanto a la ley, irreprensible, porque yo califiqué para ser maestro del más grande rabí que tiene nuestro país, que se llama ¿cómo? Según Hechos capítulo 5, Gamaliel. Por eso Saulo se gloriaba de ser discípulo de Gamaliel. Pero Pedro no calificó. Así que por eso se dedicó a ¿qué? Escuche esto. Al pasar Jesús entonces y ver a Pedro, ¿qué estaba haciendo Pedro? Tirando la red. Para Pedro fue una sorpresa que hay alguien que se interesó de él para hacerlo ¿qué? Su discípulo. Oiga, hermanos, eso era una sorpresa. Por eso la Biblia dice: lo vil y lo menospreciado escogió Dios para avergonzar lo fuerte y lo sabio. Porque para la sociedad o la cultura hebrea, Pedro, pescador. Por eso cuando él da el primer sermón, ¿qué es lo que dice la gente? Pero ¿de dónde tiene esa elocuencia si es pescador? ¿Sí ve? Pablo sí tenía esa autoridad y por eso lo escuchaban, porque sabían que Pablo, antiguamente Saulo, es Saulo de Tarso, a los pies de Gamaliel. ¡Qué eminencia! Una eminencia, porque se había hecho discípulo del gran Gamaliel. Pero Pedro, ¿y de dónde saca tanta sabiduría, tanto conocimiento? ¿Y quién fue el maestro de este? Si es que era pescador. ¿Usted quiere darle la gloria a Dios? Dele un aplauso a Jesús. Así que escuche esto. Jesús llega, ve a Pedro y le dice: vení en pos de mí y os haré ¿qué? En otras palabras, quiero que tú seas mi discípulo y te voy a instruir, te voy a enseñar. Te voy a dar a conocer todas las cosas de mi reino. Era un honor, era un privilegio, aleluya. Aquel que había sido menospreciado, aquel que no había calificado, aquel que su oficio no era el mejor, ahora siente que hay alguien que cuenta con él. Hay alguien que lo llama. Y comienza Pedro a caminar con Jesús. Y comienza Jesús a enseñarle como maestro. Y comienza Jesús, aleluya, a compartirle su doctrina. Y comienza Jesús a darle autoridad. Y comienza Jesús a hacer de Pedro, y no solamente de Pedro, también de su hermano y de otros. Aleluya. Al punto que, qué honor. Porque si Pablo en algún momento manifestó que él se formó a los pies de Gamaliel, pues qué honor uno formarse a los pies del gran maestro, del más grande. Aleluya. Es más, la Biblia dice que a ellos los reconocían
que habían estado con Jesús. ¿Por qué lo reconocían que habían estado con Jesús? Por la doctrina, por la forma de hablar, por la autoridad. Amén. Porque muchos escucharon a Jesús. Y cuando escucharon a estos hombres, a estos son discípulos del gran maestro. Pero ¿qué ocurrió? El discípulo la manera de que un discípulo tuviese esa autoridad y que lo reconocieran es que era que el discípulo fuera igual que el alumno que practicara, que el alumno fuera como su maestro. Ese era el ideal, esa era la meta, que el alumno se pareciera a su maestro. En los tiempos de Jesús estaban las escuelas de Grecia, las escuelas filosóficas. Y entonces la gente se matriculaba en esta escuela o en esta escuela o en esta escuela, habían tantos. Y la idea era de que esos alumnos siguieran la corriente e imitaran la doctrina de su maestro. Y por eso se reconocían. La escuela de Platón era porque esos discípulos seguían la corriente de ¿quién? De Platón o de Sócrates o cualquiera otro de tantos filósofos que habían, eran las escuelas. Por eso el alumno debía de parecerse. Por eso en Antioquía llamaron a los seguidores de Jesús cristianos, porque allí los que practicaban la doctrina dijeron: esta gente es de la escuela de Jesús el Cristo, cristiano. Esa es la escuela de los cristianos. Porque el discípulo o el alumno debía de parecerse. Pero ¿qué ocurrió con Pedro? Escuche esto. Llegó un momento donde Pedro dejó a su maestro. Porque había gente que desertaba de las escuelas. Hay poder, ve. Gracias, hermano Roberto. Había gente que se retiraba, que volvía atrás, que no seguía, que no continuaba. Esas personas que volvían atrás, pues renunciaban a la enseñanza, a las prácticas, renunciaban a todo aquello que el maestro les enseñaba. Volvían atrás. Y usted recuerda que llegó un momento que Pedro, ¿qué? ¿Volvió qué? Atrás. ¿Por qué Pedro volvió atrás? Porque es que el alumno debía de parecerse. ¿Usted no ha visto que hay gente en la iglesia que dice ser discípulo de Cristo, pero se parece más al discípulo del diablo? Sí. Porque es que, ¿qué es lo que está diciendo? El alumno se debe parecer. Pero esto que hay gente que uno dice, pero este hermano sí será discípulo de Cristo. Vuelven atrás. ¿Por qué una persona se aparta, hermanos? Porque no entroniza la palabra, las enseñanzas. Y estaba pensando esto, escuche. Hermana, muchas gracias. Yo le prometo que no riego más. Digamos gloria a Dios.
quiero hacer aquí un paréntesis para decir esto. Hacer lo correcto es lo mismo que hacer las cosas correctamente. ¿Qué dice usted? Vuelvo y pregunto. Hacer lo correcto es lo mismo que hacer las cosas correctamente. Vamos a mirar. Miremos el texto de Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 2. Escuche esto. Segunda de Crónicas, capítulo 25, verso 2. Escuche esto. ¿Qué es lo que dice? Oiga eso. ¿De quién está hablando? Del rey Amasías. ¿Se puede hacer las cosas rectamente y no ser de perfecto corazón? Porque vivimos en una sociedad obsesionada con la imagen, la técnica, las apariencias. Se aplaude a quienes hacen las cosas correctamente, aunque no las hagan necesariamente de una forma correcta. Le voy a dar un ejemplo. Varias personas se reunieron, planificaron un robo, lo organizaron, a cada uno le dieron las funciones. Usted va a hacer esto, usted hace esto, usted hace esto, usted hace esto. Fueron, asaltaron, escaparon, no los atraparon y ellos dijeron: no salió las cosas correctas. Tan correcto que no los cogieron. Hicieron las cosas como era, pero sí hicieron las cosas correctamente. ¿Ah? Amasías hizo lo correcto, o sea, obedeció a Dios, pero no fue de perfecto ¿qué? Corazón. Sus motivaciones y sus obras no estaban alineadas con Dios. Así que hacer lo correcto es actuar conforme a la verdad, a la justicia y a la voluntad de Dios. Pero escuche esto. Escuche esto. Hacer las cosas correctamente ya indica no solamente hacer lo que debo de hacer, sino como se debe de hacer. Mire, a una persona le pueden delegar el culto. Hermano, usted va a cantar hoy, usted va a dirigir, usted va a predicar. Escuche esto. Y la persona se esfuerza y viene temprano al culto. Se esforzó y llegó temprano, pero se pasó todos los semáforos en rojo. Pero llegó temprano. ¿Lo hizo correctamente? Sí, fue puntual. Pero ¿lo hizo de una forma correcta? No. No. Porque a veces queremos mostrarnos que hacemos las cosas, pero sí lo estamos haciendo de una forma correcta. ¿Sí será? Cuando usted lee Mateo capítulo 23, se da cuenta que los fariseos hacían las cosas correctamente, los rituales, las normas, los ayunos, pero sí lo hacían de la forma correcta. Sí honraban a Dios de corazón o eran apariencias.
Usted no ha visto que hay gente en la iglesia que hace, que viene, que va y está en la actividad, en el culto y sirve, pero no está haciendo las cosas correctamente. Cumple, sí, como Amasías. Hace las cosas, pero su corazón no era ¿qué? Perfecto. No era perfecto delante de Dios. Así que uno sí necesita hacer las cosas correctas, pero también correctamente. Sé correcto y hacer las cosas correctamente. Porque hacer las cosas correctamente sin ser correcto, eso se llama hipocresía. Yo tengo que hacer lo uno y hacer ¿qué? Lo otro. Yo vengo al culto, sí, pero ¿cómo vengo al culto? Yo sí puedo dirigir el culto, sí, pero sí estoy bien. Estoy haciendo el culto, pero ¿cómo está mi corazón? Sí lo estoy haciendo correctamente y sí soy correcto. Porque yo sí puedo hacerlo, pero sí estoy bien. Resulta que Pedro quería ser discípulo de Cristo, pero sí estaba haciendo las cosas bien. ¿Usted cree que Pedro no va a predicar cuando Jesús lo envió a predicar? ¿Y cómo vino Pedro? ¿Cómo vino Pedro? Pedro no fue el que dijo con los demás, Señor, en tu nombre se nos sujetaron, ¿qué? Hizo las cosas correctamente, sí, porque obedeció. El Señor les dijo, vaya, prediquen, obedeció, pero sí era correcto. Porque ¿cuál de los dos Pedro es el que estaba haciendo las cosas? ¿El que fue a predicar o el que sacó la espada para mocharle la espada a Malco? ¿Cuál de los dos Pedro es el verdadero Pedro? ¿Ah? ¿Cuál es el verdadero Pedro? El que está con Jesús en el monte de la transfiguración, diciéndole al Señor, bueno es para nosotros estar en este lugar, o el que presenta a San Juan capítulo 21, diciéndole a Jesús con respecto de Juan, y ¿por qué está tan metido y viene aquí con nosotros? ¿Qué tuvo que decirle Jesús? Si él quiere seguirme, allá usted que deje que él me siga. ¿Cuál de los dos es? ¿El que está allá o el envidioso de acá? Y Jesús lo llevó allá. Mire que Jesús lo llevó. Así que Pedro, él quería ser discípulo, pero el alumno debe ser ¿cómo? Si se estaba pareciendo al maestro. Porque si yo digo que soy el discípulo, yo hago las cosas correctamente, pero ser correcto. O sea, yo tengo que hacer las dos cosas. Voy a venir al culto, pero vengo, sí, cumpliendo las normas. ¿Sí ve? Voy a cantar, pero sí, pero tengo un corazón limpio. O sea, no hay nada por ahí como guardadito. Porque si yo estoy cantando lo correcto, me llamaron a cantar, pero sí lo estoy haciendo correctamente. ¿Sí ve? Porque Amasías era un hombre que mire, es que eso es lo que llama la atención. Hizo lo recto, pero no era de perfecto corazón. ¿Y por qué no era de perfecto corazón? ¿Usted sabe por qué? Porque aunque él hacía lo que tenía que hacer, porque era el rey, era un hombre que no honraba a Dios, porque era idólatra.
hacía lo malo, pero era el rey. O sea, hacía lo correcto, era el rey. Y si había que salir a la guerra, salía a la guerra. Amén. Pero salía en pecado, pero iba a la guerra. Eso es lo que hacía el rey. El rey era el que peleaba las guerras. Así como el sacerdote era el que ungía. Elí era el sacerdote. Hacía las cosas correctas, sí, porque él ungía, pero era recto. Saúl hacía las cosas que debía de hacer. ¿Dónde estaba Saúl cuando estaban allá peleando con Goliat? ¿Dónde estaba Saúl? ¿Dónde estaba? En el campo de batalla. O sea, él hacía lo que tenía que hacer, pero era recto. Es que el discípulo debe de aprender del maestro. Debe de aprender del maestro. Al punto que Pedro, escuche, porque aquí voy a ir finalizando. ¿Cuántas veces negó Pedro a Jesús? Pero antes de negarlo, ¿qué le dijo a Jesús? ¿Qué le dijo a Jesús? Bueno, así hay gente en la iglesia. Que está más interesado en decir qué es antes de ser. Porque Pedro, Señor, hasta la muerte. Y era el discípulo, pero el discípulo, el alumno debe de ser ¿qué? Yo quiero que usted comprenda, mi hermano, que Dios nos llama a ser discípulos. O sea, aprender a hacer, a parecernos como el maestro. A permitir, hermanos, que si yo digo que soy cristiano, hermano, hago las cosas correctamente y soy correcto. A vivir por la palabra. A practicar la palabra. A hacerme al lado del maestro. Porque nos estamos instruyendo en el conocimiento de Dios. Así que Pedro le dice, Señor, hasta la muerte. Y Jesús le dice, me vas a negar 3 veces. Y ya el Señor le había dicho a Pedro que iba a entregar su vida por ellos. Y por eso cuando lo negó, él se avergonzó. Porque él sintió que no había calificado para ser discípulo de Cristo. Sintió vergüenza, pena. Pedro se sintió como lo más vil. Yo pensé que realmente era un discípulo. Tantas veces caminando con el Señor. Tantas enseñanzas. Mi maestro me enseñó a ser humilde. Mi maestro que me enseñaba a amar al prójimo. Porque esas eran las enseñanzas de Jesús. Amor al prójimo, la humildad, aprender de mí que soy manso y humilde. Todo eso lo escuchó Pedro. Mi maestro me enseñó a ser misericordioso porque él escuchó el sermón del monte. Mi maestro me enseñó a amar a mis enemigos porque él escuchó el sermón, aleluya, de Mateo capítulo 6. Tantas enseñanzas y Pedro dijo, no, yo no califico. Porque el alumno debe parecerse al maestro.
¿Sabe por qué una persona se aparta? Porque no pone por obra las enseñanzas. Porque se confía tanto en Él. ¿Cómo me voy a dar cuenta yo que soy discípulo de Cristo? Es cuando tengo problemas con el hermano Roberto y entiendo que la enseñanza, amar a vuestros, cuando yo no lo amo, no califiqué. No califico. ¿Cómo me doy cuenta yo, mi hermano, que soy discípulo de Cristo? Porque Él me enseñó a perdonar. Cuando yo no perdono, no estoy calificando. Porque no estoy poniendo por obra. Es que ahí es donde yo me doy cuenta. Hay gente que dice, yo soy cristiano. Demuéstralo. Entonces hay gente que se aparta, se va amargada una cosa a la otra. Porque cuando la zaranda lo movió, no tenía, no había peso. Apariencias. Señor, hasta la muerte. Y hay gente, yo conocí un hermano que se apartó, que porque no lo saludaban en la iglesia. No volvió. En esa iglesia no hay amor porque no me saludan. No volvió. ¿De dónde está lo que Jesús le enseñó? ¿Eh? Es que es ahí donde yo como discípulo saco las credenciales. Por eso Pablo dijo, vea, yo me crié a los lados de Gamaliel, pero eso lo tengo por basura para poder ganarme al discípulo o al maestro de los maestros. Y esa es la razón por la cual Pablo está diciendo, tú tienes fe. Bueno, muéstrame tu fe sin tus obras. Y yo te voy a mostrar mi fe con mis obras. A ver quién cree más en Dios, si tú o yo. Porque es que el discípulo debe de calificar. Eso fue lo que sintió Pedro. Él sintió vergüenza. Y por eso cuando el discípulo o el que estaba siendo instruido no calificaba, regresaba ¿a qué? ¿A qué regresaba? A su antiguo oficio, al de sus padres. Por eso Pedro regresó otra vez ¿a qué? Vea, cuando yo me hago discípulo de Cristo, mi hermano, yo no vuelvo al mundo. Yo no vuelvo, hermano, a mi antigua vida. Olvídese. Pase lo que pase. Yo me mantengo firme, practico la palabra, vivo la palabra, no me aparto. Es que yo fui instruido, no por los hombres. Ve, hermano, si usted puso la mirada en los hombres, usted vuelve atrás. Usted vuelve atrás. Pero si usted se convirtió en alumno, el alumno se parece al maestro y el maestro me ha enseñado, bienaventurados cuando soy vituperados, cuando esto. Soy discípulo, porque no aparta nada. ¿Usted es discípulo de quién? Es que esto no es de apariencia decir que yo soy cristiano, muéstralo. Vívelo. Hermano, es que el discípulo es el que vive. Si usted no vive la palabra, usted no es discípulo. Porque si te aparta cualquier cosa, cuando Pedro regresa a su antigua profesión, él está renunciando a ser alumno de Cristo. Al punto que está tirando la red, pero mire el amor de Dios. ¿Qué hizo el Señor?
fue a buscar a su alumno. Porque tenemos el Dios de la segunda oportunidad. Tenemos el Dios de la segunda oportunidad. Aleluya. Así que Jesús va por su alumno. Y cuando lo ve, ¿cuál fue la invitación? Bueno, sígueme. No te preocupes, Pedro, que el que comenzó la buena obra, no te preocupes, yo te voy a enseñar a ser un alumno, Pedro, pero yo necesito que no confíes en ti. Yo te invito para que confíes y haga las cosas de una forma correcta y correctamente. Que haga las cosas bien. Yo quiero que tú prediques, pero predica bien. Y yo quiero que tú seas uno de esos que va a llevar mi nombre, pero que lo lleves con dignidad, no con apariencias, que lo lleves con dignidad. Que te presentes como un hombre aprobado, que no tiene de qué avergonzarse. Hermano, el día que yo me ponga a predicar algo que yo no practique, yo voy a ser inmoral, no voy a tener autoridad. Pero el día que yo, aleluya, predico algo y lo vivo, Dios me va a respaldar, porque voy a ser un obrero aprobado, que no tengo de qué avergonzarme y que uso la palabra de verdad y puedo levantar manos santas. Porque si yo digo que te amo, te amo. Pero si yo te digo te amo y después por ahí te pongo zancadillas, estás predicando pero no de una forma correcta. Y estás haciendo las cosas. Así que Pedro ve a Jesús y lo llama. Pedro negó a Jesús ¿cuántas veces? Y yo pienso que esas 3 veces que le dijo Jesús a Pedro que lo amaba, pueden estar muy relacionadas con las 3 veces que negó Jesús. 3 veces lo negó, 3 veces le dijo, me amas. Como para que él entendiera que no era confiar en él. Si me amas, entonces apacienta. Si me amas, entonces cuida. Si me amas, entonces haz las cosas de una forma correcta y correctamente. Si me amas, entonces no hagas tu voluntad, haz mi voluntad. Si me amas, entonces comienza a ser un alumno disciplinado. Oiga, ¿sí me escuchó? ¿Un alumno qué? Un alumno disciplinado. ¿Sabe por qué esos alumnos no calificaban para ser de un rabí? Porque no aprendían la palabra, porque la tenían que memorizar. Ya le dije cómo era el orden. Entonces, cuando no la memorizaban y no se la aprendían, mi hijo, váyase entonces para la antigua profesión. Mi hermano, aquí no es solamente saber la palabra, es meterla en lo más profundo y practicar la palabra. Si tú no practicas la palabra, quiero decirte que el diablo también la sabe, pero el diablo no la practicó. ¿Tú crees que Dios es uno? Bien haces, porque el diablo también sabe. Oiga, el diablo tiene fe. Y hasta el diablo se la sabe. ¿Usted quiere saber que el diablo se la sabe? Le hace Mateo capítulo 4. ¿Qué le dijo el diablo a Jesús? Escrito está. Y le mencionó el salmo. Si te tiras por allá, ¿qué salmo le mencionó? A sus ángeles mandará cerca de ti para que tu pie no tropiece. 91, ahí le mencionó el salmo. O sea que el diablo por allá cogió la palabra y se la aprendió, pero no la practicó. Esto no es de saber la palabra.
Lo que Dios me ha dicho es, vea, grábate la palabra, átala a tu cuello y grábala en la piedra, en la tabla, pero no de piedra, en la tabla de tu corazón, para que la viva, la practique, para que seas mi alumno. Y cuando Jesús invitó otra vez a Pedro, Pedro como que aprendió la lección. Y cuando Jesús le dijo, mijo, váyaseme para el aposento, Pedro dijo, no, allá hay que ir, allá hay que ir, allá hay que ir. Y yo me imagino Pedro allá en el aposento, Señor, no es con mis fuerzas, no es con espada, no es con ejército, es con tu Santo Espíritu. Aquí no soy yo, aquí eres tú, Señor, tu Espíritu. Y yo me imagino Pedro allá ahora, Espíritu, Espíritu, Espíritu. Pues ¿qué recibió Pedro? Y cuando Pedro recibió el Espíritu Santo, ahí era otro Pedro. Ahora sí es el alumno. Ahora sí aprendió del maestro. Ahora no era ese cobarde que le dijeron allá con los que se estaba calentando. Oiga, pero usted hasta habla como ese que crucificaron. Usted tiene que ser discípulo de Jesús. Y Pedro que comenzó a decir, no, yo ni lo conozco, ni sé quién es. Oiga, hasta cambió la forma de hablar. Pero cuando allá lo llevaron al concilio y dijeron, no hable más en ese nombre de Jesús. Ahí sí con la valentía les dijo, es necesario obedecer a Dios antes que los hombres. Él nos mandó predicar es en el nombre de Jesús. Y no vamos a dejar de anunciar. Y le reconocían porque hablaba con autoridad. Ya es otro Pedro. Ahora sí es el alumno que está practicando la palabra de Dios. Ahora es el hombre que no se avergüenza. Ahora es el hombre que está practicando. Ese sí es el Pedro. Ahora sí es alumno. Y el alumno, ¿a quién se debe parecer? Bueno, si nos parecemos al maestro. ¿A quién nos parecemos, hermano? Porque si usted de los que mantiene chocando aquí, chocando acá, no se parece al maestro. Si usted de los que mantiene hablando del uno y del otro, envidiando esto, sí se parece al maestro. ¿A quién nos estamos pareciendo? Aquí hay que parecernos al... Yo no puedo ser más que mi maestro. Porque hay gente que quiere ser más sabia que Dios. Más bueno, más justo y más santo. Bástale al maestro, dice la versión Reina Valera, ser como hasta ahí. Y porque hay gente que, un hermano que se puso a ayunar es que 41 días para ganarle a Jesucristo, porque Jesús ayunó 40, él dijo, voy a ser más teso y voy a ayunar 41, y sí lo ayunó, y se gloriaba, vea, le gané a Jesús. Se le pegó fue el espíritu de la ¿qué? Del orgullo, de la altivez. En una congregación hicieron una premiación. Y entonces premiaron que el más colaborador, que el más no sé qué, que el más no sé qué, no sé qué. Y hubo uno que el más humilde. Y entonces le dieron una medalla al más humilde. Y le colocaron esa medalla. Y todos los días el hermano venía con esa medalla. ¿Qué perdió? ¿Sí ve? Se ganó la medalla la humildad y como todos los días venía con la medalla, ¿qué perdió? Ah, bueno. ¿Sí ve cómo es el asunto? ¿Usted es cristiano? Oiga, ninguno dijo amén. ¿En qué iglesia estoy? ¿Usted es cristiano? Gracias a Dios. Me asusté. ¿Usted es cristiano? Practique. Practique. Ya, esa es la clave. ¿Tienes problema con el hermano? Practique. ¿Tiene deudas? Practique. Sí, sí ve, ¿cómo es el asunto? Es que en el reino de Dios las cosas son correctas y correctamente. Aquí estamos los alumnos. No le fallemos a Dios.